Yo me imagino que escuchar una charla de hematología a 9 hematólogos duele, 2 y 3 va a ser duro, así que voy a tratar de hacerlo lo menos doloroso posible y tratar de enfocarme en motivarlos y mostrarles cómo ha cambiado tanto el tratamiento de los linfomas y que los linfomas además son un paradigma de cómo se estudian los cánceres y cómo han avanzado la terapia biológica en general. Y me voy a enfocar esencialmente en mostrar esa evolución y los mecanismos de los tratamientos biológicos. Entonces, solo para contextualizar, esta es una paciente que me toca ver, es una mujer de 18 años cuando se diagnosticó hace 3 años atrás, ahora tiene 21, y ella la diagnosticamos con un linfoma de Hodgkin, que es esclerosis nodular, es la etapa más típica, una etapa avanzada, 4B, lamentablemente tenía enfermedad muy generalizada. Le dimos quimioterapia con intención curativa, que a pesar de estar en esa etapa y a esa edad, los pacientes cerca de un 80% puede curarse. Le hicimos un PET y estaba espectacular. Algunos meses, o sea, un poco más de un año después, ella recayó y eso se demostró. Le dimos quimioterapia de nuevo con intención de trasplantarla, todavía con la opción de curarla. Esa opción era cerca del 50%. Y hasta ahora todo bien, logramos la quimio, se trasplantó. Y lamentablemente no mucho tiempo después volvió a recaer a comienzos del primer semestre del año pasado y nuevamente recibió quimioterapia y ahí se hizo un trasplante alogénico de su hermano, full match, y nuevamente logró respuesta y quedó sin enfermedad. Y pasó poco tiempo, menos de un año, y nuevamente recayó y tiene una recaída muy fea a nivel hepático y esplénico. Y además de eso, al mismo tiempo que recaía, desarrollaba una enfermedad injerto costra huésped del trasplante severa, con una diarrea profusa que tenía diarreas casi de 5 litros al día. Entonces la verdad es que una mujer de 21 años con ese escenario es muy duro y a los 21 años, si fuera familia mía, no la dejaría sola ni por si acaso. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y la respuesta es, por lo que estamos acá, biológicos. De linfomas no pretendo hacer una clase magistral como la que hizo el doctor Oquetó. Yo más bien pretendo solo mostrarles que los linfomas son muy heterogéneos y que la tabla que ustedes pueden ver ahí es el estudio clásico en Chile de la doctora Cabrera del Hospital Salvador, y ella evaluó los 200 biopsias representativas y vemos que hay muchos tipos distintos, y el concepto a mostrar es que la sobrevida de los linfomas es altamente variable, va a depender del tipo, y nosotros como hematólogos tenemos la pega de hacerlo individualizado y personalizado al tipo, y por ende jamás vamos a poder opinar si el manejo es mejor del Hodgkin versus el no Hodgkin. No, necesitamos como 5 apellidos para saber qué hacer con cada uno de los pacientes. Y la respuesta a estos biológicos es que el camino ha cambiado mucho y el manejo de los linfomas en los últimos 20 años cambia año a año, y esta presentación, si yo la hiciera el próximo año, sería probablemente distinta. Esta es la lista de los fármacos biológicos aprobados en linfoma. No sé si de las charlas que han tenido, de las que van a tener, alguna diapo va a tener esta cantidad de medicamentos aprobados por FDA, y la lista de los que se están desarrollando es interminable realmente. Rituximab claramente fue el primero a fines de los 90, y después de eso se han desarrollado muchos otros. CD20 es el antígeno target que más anticuerpos tiene porque es un antígeno muy preservado a nivel de linfocitos B. Desde que el linfocito B madura en la médula ósea y después se desarrolla a nivel de todos los ganglios y en tejido linfoide secundario y terciario, ese antígeno CD20 es casi universalmente presente y a muy alta densidad, y por ende es un target deseable para un medicamento biológico, y por ende rituximab y los otros han sido muy efectivos, casi todos. Otros antígenos no han sido tan exitosos y los voy a mostrar en detalle a continuación, como el CD52, el alemtuzumab, también más nuevo CD30, que es una opción en linfoma de Hodgkin y en algunos linfomas T, también polatuzumab, que es uno más nuevo que está recientemente aprobado, y los que se llaman inhibidores de checkpoints o PD1, que también son parte de la, yo encuentro mal llamada inmunoterapia, porque todo esto es inmunoterapia también. Los mecanismos de acción de los biológicos, yo entiendo que hubo una charla a comienzo del día, entonces no voy a entrar en detalle, pero es más complejo que bloquear una señal. Y probablemente, sumándome a la discusión anterior de las grandes diferencias de precio que pudiese existir entre una terapia u otra, también tiene que ver porque en hematología, por lo menos, y en oncología, el mecanismo de acción
es mucho más complejo que solo bloquear la señal del receptor o del antígeno. Nos interesa que ese anticuerpo sea capaz, por ejemplo, de anclar células del sistema inmune como las células natural killer o los macrófagos para que sean ellas las que se encarguen de eliminar al tumor. El anticuerpo per se sí puede generar lisis tumoral, pero es el mecanismo menos frecuente. También estos anticuerpos son capaces de activar complemento, y el complemento es generar poros y muerte de las células tumorales, y además, obviamente, presentar antígenos y generar respuesta inmune adaptativa con las células dendríticas, etc. Entonces, la verdad es que es bastante más complejo y uno va aprendiendo los mecanismos de acción de los biológicos hacia atrás. Primero se desarrollan, vemos que funciona y después vemos por qué. Y más allá de los anticuerpos monoclonales, cada vez más estamos desarrollando en hematología conjugados droga-anticuerpo, donde al anticuerpo monoclonal que va y se pega al antígeno deseado en el tumor, le adjuntan una droga citotóxica. Por ejemplo, una que se llama, que la usamos, que se llama MMAE, y resulta que el MMAE rompe el microtúbulo de la célula tumoral y por ende esa célula termina muriendo. Entonces es como una quimioterapia dirigida a la célula tumoral y eso disminuye los efectos sistémicos. Y los inhibidores de checkpoints inmunes, que son la mal llamada, en mi gusto, inmunoterapia, que es lo que motivó el premio Nobel del año pasado, lo que hace es bloquear señales y probablemente más allá que bloquear también generar otro tipo de mecanismos de anticuerpos monoclonales de estos receptores que se llaman de muerte celular programada o PD1, y estos receptores al estar bloqueados permiten reincorporar a los linfocitos T que estaban apagados para eliminar al tumor, como es su función normal. Quisiera hacer 3 o 4 diapositivas, si no me equivoco, sobre el rituximab, que todos lo conocemos, pero los conceptos de por qué ha sido tan exitoso y por qué con 20 años sigue siendo el rey de los biológicos. Estas son 2 diapositivas de los 2 linfomas más frecuentes, el difuso y el folicular, que entre los dos son 2/3 de los linfomas. Y en la curva del linfoma difuso, que es la que tiene las curvas de colores rojo y azul, pueden ver que la curva rojo tiene 20% absoluto de diferencia en sobrevida si yo uso rituximab versus no lo uso. O sea, 1 de cada 5 pacientes va a vivir o no si yo uso rituximab. Por ende, negar rituximab a un paciente con linfoma difuso es como para irse al infierno, yo creo. El linfoma folicular es parecido. Si yo uso rituximab, es incluso 25% de la diferencia en sobrevida de los pacientes versus los que no lo usan. Así que sería también un sacrilegio no usar rituximab. Además, puedo usar mantenimiento en algunos casos de linfomas que son más indolentes, donde la enfermedad es más crónica, como es el linfoma folicular. Y como pueden ver en la curva, que este es un seguimiento ya de 10 años del estudio más grande que se llama el estudio PRIMA, recientemente publicado este seguimiento, los pacientes que reciben rituximab por 2 años después de terminar su quimioterapia recaen 6 años más tarde. O sea, vale la pena incluso darles mantenimiento con esta droga para que recaigan lo más tarde posible. Como pueden ir viendo en el punteado, el impacto es muy, muy importante en años de sobrevida, en porcentaje de respuesta. Además, tiene efecto a lo largo y ancho de todos los linfomas que expresen CD20. La FDA, lo más interesante, tiene aprobación de rituximab en solo 4 linfomas. Resulta que los linfomas B son cerca de 70. A pesar de esa falta de aprobación, extrapolamos. Y eso que los inmunólogos y los reumatólogos usan más que nosotros extrapolar indicaciones, nosotros también lo hacemos y usamos en todos los linfomas B y en general funciona en todo donde haya CD20. Sabemos que tiene mínima toxicidad agregada. A mí, de hecho, en lo personal, me llama la atención la preocupación de los que usen rituximab en pacientes no con cáncer sobre los efectos adversos. La verdad es que es un medicamento que no tiene nada de efecto adverso. Que le bajen un poquito los neutrófilos me parece espectacular, porque significa que algo de efecto hace. Que le genere un poquito de alergia por el componente murino en una infusión, bueno, en nuestro aspecto están curándose de un cáncer, eso es mínimo realmente. Entonces, qué bien. La verdad es que los pacientes no se quejan de toxicidad por rituximab, salvo casos contados con una mano al año. Y los otros CD20, por el momento, no han demostrado ser mejores. Por ejemplo, en esta curva que les muestro, la curva amarilla, que es el CD20 mejorado del mismo laboratorio que es Roche, no es mejor en pacientes con linfoma difuso que rituximab, que tiene
ya la patente perdía, entonces le salió un poco el tiro por la culata en este sentido y no lograron superar a su propio producto y por ende la patente no la han logrado mantener. Y además rituximab ya se usa vía subcutánea y en pacientes incluso con cánceres tan agresivos como el linfoma difuso, las curvas, como pueden ver ustedes, son iguales, o sea, la respuesta de la gente es igual si se inyecta a la vena con todos los protocolos, etcétera, o una inyección simple de 5 minutos subcutánea, el paciente se va a la casa y puede almorzar en la casa o dormir siesta. Entonces, es muy, muy buena opción. Y por último, además, como ustedes bien saben, una charla al respecto, hay biosimilares que aumentan el acceso, disminuyen los costos y con resultados que además están garantizados por entidades regulatorias como la FDA y la EMA, que muestran que podemos extrapolar sin ningún problema a todas las indicaciones. Entonces, la verdad es que rituximab es el standard of care en linfoma y no hay opción de que se acabe un anti-CD20 por el momento. De los otros anti-CD20, la información es variable, no los quiero latear. En algunos casos parece ser un poquito mejor cambiarse de anti-CD20 por ejemplo, este que se llama obinutuzumab, que es el mismo G que les mostraba anteriormente. En esta indicación, que es el linfoma folicular o en la leucemia linfática crónica, podría aumentar discretamente la sobrevida de los pacientes. No está muy claro, es absolutamente discutible. De hecho, esta es la sobrevida global de los pacientes y claramente no hay ninguna diferencia. Con respecto a los efectos adversos, estas son las tablas que no son para nada amigables y están a propósito presentadas así, es para que no vean las diferencias y créanme que los efectos adversos de los nuevos anticuerpos no son significativamente distintos, parecen tener ciertas reacciones infusionales un poquito mayores, no obstante en el manejo nuestro, la facilidad de un manejo subcutáneo, por ejemplo, rituximab, hace que siga siendo de preferencia versus infusiones endovenosas muy prolongadas que además aumentan el costo asociado a la terapia. Y con respecto a esto de los conjugados anticuerpos con droga, el que en linfoma tiene como la batuta de ser el mejor es el brentuximab vedotin. Entonces, brentuximab es el anticuerpo anti-CD30 y vedotin es la droga, que se llama monometilauristatina E. Y resulta que entonces se pega este anticuerpo a CD30, que es antígeno que está expresado en el 100% de los linfomas de Hodgkin, por ejemplo, y en muchos linfomas T, y cuando se pega, se incorpora el anticuerpo y dentro de la célula se libera esta droga citotóxica y eso destruye al tumor. Y como pueden ver en el gráfico de la derecha, este gráfico que se llama de waterfall plots, como una cascada muy bonito en el fondo de todos los pacientes tratados, la reducción de los tumores es muy significativa, entonces muestra que el efecto biológicamente dirigido es muy, muy lindo. Pero, a pesar de esto que es científicamente muy lindo, no necesariamente les va a ir a todos mejor. Y este estudio que se llama Echelon 1, el linfoma de Hodgkin, como podría ser en el caso de nuestra paciente que les conté al comienzo, hacer quimioterapia con el Adcetris es discretamente mejor que no hacerla. O sea, el efecto de los medicamentos biológicos en cáncer no siempre es lo magnífico que ha sido con rituximab. Y de hecho, nosotros por el momento no estamos usando este fármaco en primera línea. Este es más nuevo, está recientemente probado hace un par de meses, se llama polatuzumab y se une a un antígeno que se llama 79B. El 79B es parte del complejo del receptor del linfocito B y está presente por ende casi universalmente en todos los linfocitos, igual que el CD20. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, también los pacientes que están ya muy refractarios y recaídos, si uno usa polatuzumab, la verdad es que esto es en combinación con otras drogas como rituximab y quimioterapia, también vuelven a responder y logra entregar esta misma droga que está pegada al anticuerpo que se llama MMAE y eso genera nuevamente una respuesta y probablemente ese anticuerpo en el próximo año, esta misma charla, yo la estaría mostrando quizás en primera línea. Y sobre los inhibidores de checkpoints, mostrar un par de palabras nomás, que el nivolumab, que es el primero que fue aprobado, que tiene indicaciones ya en más de una decena de cánceres distintos. En cuanto a los linfomas, la utilidad está dada en los linfomas de Hodgkin nuevamente, donde la alteración que bloquea, que se llama PD1, PDL1, está presente en el 99% de los casos. Entonces, este gráfico nuevamente de cascada, que muestra la reducción o el aumento de los tumores frente a la exposición al medicamento, ustedes pueden ver que a los pacientes les va muy bien, se reduce profundamente el tumor después de exponerse a esta inmunoterapia en ausencia de quimio. O sea, ya estamos hablando de lo que se llama quimio-free de tratamiento. Y los pacientes, lo que a uno primero le preguntan es, Doc, ¿puedo usar una quimio-free? ¿No es cierto? No quiero que se me caiga el pelo, para qué decir todas
las complicaciones que uno se puede ahorrar. Y como pueden ver en el gráfico de la derecha, a pesar de esa respuesta, no todos los pacientes les va tan bien, a pesar de eso hay recaída, y la mediana de sobrevida de los pacientes en recaída no supera el año. O sea, esto es bueno, funciona, pero no es una panacea tampoco. Y los efectos adversos son importantes, porque quizás esto lo han conversado, y la inmunoterapia reincorpora estos linfocitos T que están dormidos, pero no lo hace específico frente a un target. Entonces, también despiertan linfocitos T que están, por ejemplo, anérgicos en presencia del tumor y van a ir a atacar algún tipo de tejido que no queremos, por ejemplo, pulmón o tracto digestivo, y estos pacientes frecuentemente tienen efectos adversos severos inespecíficos, como las diarreas que son secretoras o neumonitis, y muchos de los pacientes incluso pueden fallecer por estos efectos adversos, y es parte del área de desarrollo cómo controlar los efectos adversos. Para terminar, dentro del tiempo, los próximos pasos en biológico, en linfomas, quiero simplemente motivarlos para dónde va la cosa. Esta es una línea del tiempo que más o menos muestra cómo el tratamiento del cáncer ha cambiado notablemente sus paradigmas. Si uno divide esa línea en dos, la primera mitad del siglo XX fue enfocado a quimio tradicional, duro, bruto, como escribía el doctor Oqueto, o sea, démosle radio, quimio, friamos a los pacientes un microondas y después hagámosle un trasplante que es un mega microondas y veamos cómo sacamos a los pacientes de eso. Y en la segunda mitad del siglo XX parece que empezamos a pensar distinto, lo que me parece muy bueno, y apareció la inmunoterapia. Al principio la gente como que no cachaba qué tanto era que podía funcionar, era débil la respuesta, probablemente no sabíamos mucho. Ahí aparecieron los anticuerpos monoclonales, un premio Nobel argentino, entre paréntesis, terapias molecularmente dirigidas, biológicamente dirigidas, y finalmente, hace menos de una década, los checkpoints inmunes que les estaba mostrando, y el año 2017 se aprueba la primera terapia que usa células inmunes, son biológicamente dirigidas pero con células, que se llaman los CAR-T, y que atacan en tumores dirigidamente usando las baterías que las mismas células del sistema inmune saben hacer para eliminar tumores sin uso de drogas. Los targets en linfoma que podemos usar están en amplio desarrollo, y la lista, como les digo, es interminable. No se me ocurre que tratemos linfomas sin anticuerpos, e incluso no se me ocurre que haya quimioterapia en algunos años más. La cantidad de anticuerpos y la estructura de desarrollo de ellos es muy, muy complejo. Yo me dedico a estudiar anticuerpos monoclonales y la verdad es que me cuesta seguirle el paso de todos los mecanismos moleculares que se pueden modificar, de la cantidad de biología sintética de corta y pega para poder generar nuevos anticuerpos cada vez más seguros, más específicos, que activen linfocitos T, que activen linfocitos NK, etc. Y siempre con el objetivo de lograr la mejor respuesta con los menos efectos adversos posibles. ¿Y cómo balancear la actividad de estos biológicos? Nuevamente, esto no es solo bloquear una señal, necesito generar algo que sea capaz de bloquear mi señal, pero al mismo tiempo activar complemento, pero al mismo tiempo activar células inmunes como macrófago NK. Y eso es lo que se gastan billones de dólares en los grandes farmacéuticos para lograr ese mejor anticuerpo. Y con respecto a las CAR-T, un par de diapositivas. Este es el producto que se aprobó por la FDA, que se llama Kymriah, es de Novartis. Ya hay 2 que están licenciados y aprobados por FDA y hay muchos que están en desarrollo. Y en el fondo es una infusión, son células T autólogas de un paciente que se modificaron genéticamente y que lo que hacen es que esos linfocitos T, en vez de expresar un receptor de célula T normal contra un antígeno, lo que hacen es que con biología sintética insertamos un vector viral. Ese vector viral expresa una proteína que no debería estar en el linfocito T, que es un anticuerpo. Nuevamente un biológico, un anticuerpo, como está en el gráfico hacia la derecha, en rosado, y ese receptor está hecho personalizado para dirigirse al antígeno del tumor de mi paciente. Es la manifestación más avanzada que tenemos de medicina de alta precisión y personalizada. Y el proceso por el cual se tratan los pacientes es una aféresis, horas sentados con el brazo estirado, sacándose sangre sin ninguna toxicidad. La pega de uno es separar estas células, cultivarlas ex vivo, meterles distintos tipos de señales de activación, un vector viral que está con la secuencia genética que uno diseña en el computador, y esa secuencia genética después se integra, uno selecciona las células y se reinfunden. La foto de la derecha es una simulación a computador de qué es lo que deberían estar haciendo estas células, y a la izquierda, que en realidad se ve exactamente lo mismo.
Esto es altamente específico y muy, muy potente. Y en cuanto a linfomas, los pacientes que se tratan con este tipo de CAR T-cells, que ya está aprobado por la FDA, les va muy bien a quienes responden. En verde son los que responden, y como pueden ver, estos pacientes, entre paréntesis, deberían estar viviendo 6 meses y morirse, y más del 80%, 70% se cura gracias a esta terapia, que no usa quimioterapia, que se infunde en 3 semanas y se van para casa. Y los que lamentablemente no les funciona, viven lo que tienen que vivir, que es muy poquito. Este es el pipeline de desarrollo, y no alcanza a terminar en tiempo. Y claramente la cantidad de terapias nuevas, como pueden ver, año a año, es brutalmente mucha, y es un área de muy, muy, muy alto interés. Y para terminar, el caso clínico que estamos haciendo con la paciente. Bueno, recordando, era una mujer muy joven, 18 años de diagnóstico, 21 años ahora, que ya se ha hecho quimio, trasplante autólogo, trasplante halogénico, y que a pesar de todo recae, y además con esta gran enfermedad injerto contra huésped, le podíamos dar un biológico anti-PD1, anti-CD30, elegimos darle anti-PD1, y créanme que la paciente lleva 2 semanas y se le pasó todo. Así que con eso termino la presentación. Muchas gracias.